Bienvenidos, esto es Bella y Bestia en un día muy pero muy triste para todos los que hacemos periodismo y para todos los que por supuesto admiramos a Magdalena Ruiz Guiñazú, que murió hoy. Una persona fundamental para el oficio periodístico, pero también para la bandera de los derechos humanos en la República Argentina. Una persona que no necesitaba subrayar los datos salientes de su biografía porque eran de público conocimiento y porque cualquiera que fuera a buscar dónde estaba parada Magdalena Ruiz Guiñazú en los días más oscuros la encontraba siempre dándole voz a los que estaban siendo callados y abrazando la bandera de los derechos fundamentales. Para una mujer periodista es particularmente triste contar que murió Magdalena Ruiz Guiñazú, porque pese a que no la conocí, por supuesto que la conocí, porque el sueño de cualquier mujer periodista, al menos sin duda es el mío, era y es parecerme un poco a una mujer que honró todos los fundamentos del hacer periodístico, con una pasión eterna, una pasión que la hace eterna y que la hace fundamental, como faro en tiempos donde se habla mucho y quizás se dice poco. Magdalena Ruiz Guiñazú murió, pero dejó un legado inmenso y fundamental y nos deja, por supuesto, la obligación de agradecerle por haber abierto camino y por habernos inspirado a tantos. En el programa de hoy, por supuesto, vamos a estar hablando de ella. Tenemos un resumen de lo que ha sido su extensísima y muy vasta trayectoria. Pero está con nosotros Jorge Lanata. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Caro, ¿cómo andás? Bien, bueno, siempre un placer tenerte en un día bastante triste para el periodismo. Para vos particularmente te tocaba compartir radio, te tocó dar la noticia. Sí, claro. En un momento esta mañana yo salí del aire unos minutos y bueno, justamente me comuniqué con Guido Valeri, uno de los gerentes de la radio, que me dijo lo de la muerte de Magda. Y después estuve como 40 y pico de minutos al aire hablando con distintas personas. Hablamos con Pablo Sirven, con Nacho López, que yo hacía 1000 años que no hablaba con él, que laburó años y años, con Magdalena, con Joaquín Morales Solá, con Miguel Guiñazqui, con Nico, bueno, con mucha gente. Y, a ver, Magdalena hizo la mayor parte de su carrera en 2 radios, en Continental y en Mitre, ¿no? Y bueno, de hecho en Mitre laburó conmigo durante creo que 3 años, quizá 4, no me acuerdo. Hacíamos una sección juntos que el título era una especie de broma, aquello de, ¿te acordás cuando Cristina hablaba de él, hablando Sí. de Néstor? Entonces le pusimos a la sección ella y él, y bueno, estábamos los dos ahí hablando todos los días a eso de las 12:30, 1 del mediodía. Fue una grande Magdalena. Hoy Flavia Pitela comentó en la radio lo que vos acabas de decir también. Y a mí me encanta escuchar eso. Tipo, todas las mujeres queríamos ser Magdalena, ¿no? Magdalena está vinculada a nosotros desde... Es como el audio de cuando éramos chicos. Esta cosa de... El audio del desayuno, ¿no? Antes de ir al colegio. Y... más allá de eso, yo pensaba ahora escuchándote y escuchándolo a Nico antes, en su propio programa, este tema de que Magdalena combinó la vocación periodística con la ciudadana. Hubo muy poca gente que hizo eso, porque tuvo una actividad muy importante como ciudadana. Digamos, la CONADEP fue una actividad como ciudadana, ¿no? No como periodista. Y después tuvo una actividad muy importante como periodista. Fue una grande Magdalena, realmente. Bueno, lo sumamos a Nico Guiñazqui, que hoy hace el continuado. ¿Qué hace, Foqui? Bien, ¿Cómo va? bien. Mejor que el mediodía cuando hablamos. Nada, triste, pero está bueno resaltar todo lo que vos decías, ¿no? Eso, lo de ciudadana. Además, cómo era como persona, muy generosa. Y cómo la atacaron en el kirchnerismo. Eso, la escupieron en la Plaza de Mayo. Las madres. Sí, yo lo sé. Yo Ya era sé, de la a vos foto, amigo. también. A vos también, sí.
No, ya sé, no te lo digo por eso. Fue una locura. ¿Pero eso. cómo explicás eso? ¿Vos te imaginás lo que era? Pero vos te imaginás lo que era para nosotros ver eso, sufrir eso, ¿me entendés? Chicos que como los nenitos pioneros en La Habana, les faltaba el pañuelito rojo, se acercaban ahí a escupir tu póster, ¿viste? Tu foto. Pero además era terrible, realmente era terrible. Las madres, ¿no? Ella con la de vos fundaste Página 12, ¿no? Sí, claro, no, bueno, y Magdalena fue la primera en darle aire a las madres durante la dictadura, o sea, esto es lo mismo que cuando nosotros hablamos de Cristina, que nosotros hablamos de Cristina durante el gobierno de Néstor y de Cristina, no después. Después habla todo el mundo, ¿viste? Magdalena habló de la dictadura durante la dictadura y corrió el riesgo que significaba eso. En ese sentido fue muy importante el rol que Magdalena tuvo para abrir un tipo de periodismo que muchos seguimos después, ¿no? Hay mucho para hablar, porque inevitablemente se cuela la coyuntura, se cuela el contexto actual, se cuela esta idea del odio y cómo se convierte en una suerte de excusa para una encerrona narrativa, para la persecución. Pero vamos a repasar la extensa carrera de Magdalena Ruiz Iñazú en este resumen. Padre Mujica, usted ayer dio la voz de alarma. Hoy, ¿cuál va a ser su actitud? Bueno, vamos a tratar de lograr de todos los modos posibles saber bien, con toda precisión y con toda claridad, dónde está el padre Carbone y tratar de lograr que cuanto antes lo pongan en libertad. Activa hasta último momento, y esto es lo más importante en los complicados tiempos que corren, mujer de consulta para infinidad de colegas que se formaron con ella, como compañeros o como oyentes. Aprender de Magdalena era una cita. Ella adoraba analizar el pasado para mirar al futuro, y así lo hacía saber siempre. Es lógica la pasión del periodismo. Bueno, chicos, esta es una forma de vivir, y esta es una forma de vivir la profesión más linda del mundo. ¿Cómo es su mundo ahora, señor Borges? Bueno, por lo pronto es un mundo aligerado de colores y limitado. En el periodismo nacional se podría decir que fundadora y formadora, pero fundadora también de la recuperación democrática en nuestro país. Ni más ni menos, adalid de los derechos humanos en estado puro, antes de que nadie intentara manipularlos, cuando había que ser muy valiente. Eso le valió incontables premios y reconocimientos aquí y en el exterior. Es interesante ver que las mismas personas que mandaban escupir nuestras imágenes, en su momento dijeron: quiero agradecer particularmente a fulano de tal, con nombre y apellido, haber sido la única periodista que se ocupó de los defensores de derechos humanos. En los 70s, en los 80s, en los 90s, en radio sobre todo, un referente ineludible. Y su carisma hizo que, además del respeto de colegas y oyentes, Magdalena generara empatía. Vamos, de los de más de 30, ¿quién no recuerda a Magdalena hablando del traje de oso en las mañanas heladas de invierno para indicar que los chicos tenían que abrigarse? Es más, todavía hoy, en medios, hablar de Magdalena, así sin apellido, remite inmediatamente a ella.
He despertado a generaciones y generaciones que me deben haber odiado cuando escuchaban la musiquita y decían, vamos chicos, levántense, pónganse el traje de oso. Pero bueno, la vida es así. Sigue siendo amigo de Moreno, que ahora le quebró un dedo al abogado Suaje Pinto. No, Suaje Pinto le pegó al titular de la CIGEM, que es más bueno que la ASI. Sus peleas al aire con Aníbal Fernández, cuando Aníbal Fernández representaba realmente al poder, fueron un clásico. Por eso vale la despedida del actual ministro para ilustrar cómo se conducía Magdalena. Esto puso Aníbal Fernández. Tuve un enorme respeto profesional y una excelente relación personal, independientemente de no coincidir para nada en política. Cuando mis tareas me impusieron determinadas conexiones, supo darme una mano. Estimada señora, que Dios la bendiga. Magdalena dejó para todos nosotros un legado de honestidad y de coraje. La capacidad de ser libre y valiente sin caer en enfrentamientos inconducentes. Hasta último momento propició el reencuentro y el no bajar la cabeza, sostenida únicamente en su incuestionable integridad. Qué nota de Dexter, ¿no? Que vos decías, todos aprendimos de Magdalena, Jorge. ¿Qué aprendiste de Magda? Mirá, yo aprendí de Magda y de mucha otra gente la pasión. Yo la escuchaba a ella decir el laburo más lindo del mundo. Y es verdad, este es el laburo más lindo del mundo. Este laburo es... ¿Y por qué es atractivo, es peligroso, es inagotable. Somos brutos, nunca llegamos a aprender ni la 10ª parte de lo que necesitaríamos aprender. Nosotros completamos nuestra educación en público, ¿no? Como decía Karl Kraus. Somos periodistas, o sea, yo siempre digo, yo vengo de la parte pobre de Avellaneda. Digamos, a mí el periodismo me permitió entrar al mundo. O sea, yo entré a lugares donde de otro modo hubiera entrado por la puerta de servicio, ¿me entendés? Pero siendo periodista entraba por la puerta de adelante y conocí gente que jamás en la vida hubiera pensado conocer. Magdalena quizá en eso fue al revés en un sentido. Digamos, Magdalena venía de una familia patricia, para llamarlo de algún modo, y lo que ella tuvo fue algo increíble, que es que ella podía haberse quedado en lo que era. No necesitaba otra cosa, ella estaba cómoda si solo hubiera sido una chica de la alta sociedad. Y no fue eso, se metió en el medio del barro. Y eso es súper, súper respetable. Jorge, también un poco lo pienso en este contexto actual, ¿no? Hablamos mucho sobre... o se habló mucho sobre los discursos de odio, empieza a transitarse una suerte de pendiente resbaladiza y aparece también con la figura de Magda y con la semblanza de Magda la idea de la libertad, ¿no? ¿Cuánto coqueteo que hay con avasallar la libertad en estos días? Es que, a ver, la libertad es lo único que tenemos. O sea, la libertad de pensar, la libertad de, más que nada de pensar, ¿no? Y bueno, eso quieren llevárselo puesto siempre, ¿no? Quisieron llevárselo puesto los milicos, en vano. Cuando veían que no podían, mataron miles de personas. Y después los gobiernos como este, que son gobiernos de corte populista, autoritario, democrático, pero autoritario, finalmente, les molesta la libertad, como les molesta el sentido del humor, por ejemplo. También. El sentido del humor es una manera de desobedecer. Cuando ellos pierden la formalidad, pierden el respeto, entonces eso les molesta la libertad ajena. Vos fijate que se habla ahora del discurso del odio, que es sinceramente una excusa. A lo mejor no tiene sentido entrar en esta discusión, pero si uno se empieza a preguntar hoy, ¿quién empezó? ¿Quién empezó el discurso del odio? Y el discurso del odio lo empezó el kirchnerismo. El discurso del odio lo empezó el kirchnerismo. Porque eligió a los periodistas como enemigos,
cuando era algo gratuito, porque en realidad la pelea es muy despareja. Muy despareja. Cuando vos peleas desde el Estado contra un particular, la pelea siempre es despareja, aun cuando ese particular sea lo grande que quieras, es una pelea despareja. Y después todo ya se empezó a confundir. Nosotros, hoy yo tuve la reunión de producción de PPT del domingo y estamos yendo con un programa que se va a titular Más Grieta. Y lo vamos a tratar de demostrar cómo de golpe la grieta aumentó desde el fallido atentado contra Cristina hasta hoy. La grieta es mucho más profunda, mucho más profunda. Es mentira eso que el gobierno habla del amor, esta posición casi hippie ridícula, es literalmente mentira. La grieta es mucho peor. Y es una lástima porque desde el gobierno podrían hacer gestos para tratar de achicarla, pero no lo están haciendo. Jorge, vos, no te voy a interrumpir hoy. Vos dijiste por primera vez... Me va a costar. Me va a costar. Vos fuiste el que dijo grieta. Por primera vez. Sí. En el Colón. Pero eso es casualidad. No, está bien. Es casualidad. ¿Qué sé? Pero, a ver, ¿sabés qué es lo que pasa? Mira, hay una canción de García que dice, yo solo tengo esta pobre antena. ¿Se acuerdan? Sí. Nosotros de alguna manera somos una antena. Entonces, ¿nuestra antena qué es lo que hace? Nuestra antena trata de sintonizar con las antenas de los demás, los que ahora están mirando, escuchando. Entonces, esa palabra estaba. Yo la dije como la pudo haber dicho cualquier otro, pero fue en un Martín Fierro, a donde yo veía que la gente se había dividido. Yo fui a todo, tengo 23 Martín Fierro, imagínate. Y para eso fui como a 30 y pico de ceremonias, que son un embole. Pero fui. Y me las banqué todo, las que perdí, las que gané. Y nunca había visto desde el escenario la división física en los que estaban mirando. Y por eso hablé de la grieta en ese momento. Sí, a mí me parece que el saldo más trágico, ¿no? Además de, bueno, por supuesto la confrontación, pero tiene que ver casi con una pregunta filosófica fundamental para organizar cualquier vida colectiva y un país. ¿Dónde queda la verdad? ¿Cuál es el lugar de la verdad en el país grieta? Mira, nosotros desde que empezamos PPT, hace creo que 11 años, venimos diciendo que los hechos con el kirchnerismo se transformaron en una cuestión de fe. Entonces, la política fue reemplazada por algún tipo de religión. Y cada vez eso se ve más, porque fíjate que ahora están hablando de la mano de Néstor, ¿no? Que evitó el disparo. Una religión. Entonces, frente a la religión los hechos son anecdóticos, los hechos no importan. El problema es que esto con los años hizo que el periodismo fuera cada vez más maniqueo, tuviera que enfrentar al periodismo militante y los hechos en sí se desvanecieran, ¿no? Te iba a preguntar justo, vos decías, esto ya lo vivimos con este gobierno, pero es distinto, ¿no? Te quería preguntar, de aquel kirchnerismo, 2013, cuando empezó PPT, 2017, después, cuando ya se mostraron los billetes saliendo de las máquinas ahí en la Rosadita, ahora, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasó en el peronismo? ¿Qué cambió? Sí. Tiene menos poder. Lo que estamos viendo ahora son gestos desesperados del kirchnerismo para quedarse en el poder. La diferencia es esa. En aquel momento el kirchnerismo tenía realmente poder. Vos pensás que fue aquella elección del 54% de Cristina, entre otras cosas. Después vemos cómo era ese poder, pero era mucho más que ahora. Hoy el kirchnerismo tiene un gobierno títere, un presidente formal, una vicepresidente que ahora encima se quiere despegar de lo que está pasando, como si este no fuera su gobierno. Eso es increíble. Pero ella habla como si no fuera su gobierno. Entonces, a tal punto es su gobierno que nombró al presidente, imagínense. Sí. Pero bueno, entonces lo que estamos viendo es ese kirchnerismo en debate, sin poder.
Entonces, sin poder, la gente también se vuelve más jodida. Eso te iba a preguntar, si es más peligroso, no para, digamos, para la patria, digamos, para la república. Yo creo que sí. Sí, más peligroso no respecto desde la seguridad, aun cuando andate a esta hora a la provincia a ver qué te pasa, ¿no? En la provincia la gente no para en los semáforos desde hace mucho tiempo. Es más peligroso desde el punto de vista institucional, porque están corriendo una carrera contra el tiempo. Ellos están corriendo una carrera contra un eventual estallido económico que sinceramente ni ellos saben si puede o no producirse. Quizá nadie lo sabe, nadie lo sepa. Ahora el 14, por ejemplo, se conoce la nueva cifra de inflación. Seguro va a ser alta. La inflación este año va a estar, esto lo dijimos hace meses, arriba del 100%. Entonces, claro, están corriendo una carrera que no saben ellos cómo llegan a la elección. Y eso les imprime cierta desesperación. Por eso ahora todo este tema del discurso del odio, por eso todo este tema de reflotar la candidatura de Cristina, porque también pasó otra cosa que en su momento comentamos. Cristina no tiene herederos. Después de tantos años, después de estos 12 años que ellos hablan de felicidad, políticos, claro, no tiene herederos políticos. En verdad, tiene un heredero biológico que no es su reemplazo, que es Máximo, y los otros dos que podrían serlo tampoco llegan, que son Kicillof y Guado de Pedro. Entonces, vos pensás en una persona tan megalómana como Cristina, que siente que le está hablando a la historia, sentir que de golpe, si ella tiene una condena judicial, que es altamente probable que lo tenga, esa condena es una mancha en su cuaderno. No es que a Cristina le preocupe ir presa, porque en todo caso tendría domiciliaria y dentro de varios años. Lo que le preocupa es la mancha en el cuaderno. Esa mancha en el cuaderno de la historia. Entonces, ella, con ese tema, que lo que ella trató de cuidar, que es su imagen frente a la historia, en algún momento se mancha. Y después, sin herederos. O sea, su cosmovisión de la Argentina y la cosmovisión de la Argentina de Néstor diluyéndose. Como se diluyó el menemismo, como se diluyó todo. Porque finalmente el tiempo terminó con todos esos movimientos. Bueno, es un problema para ella. Ahora, recién vos hablabas del poder y de que la pérdida de poder hacía a alguien más peligroso, ¿no? Y yo pensaba que el poder se puede detentar desde la posibilidad A tiene poder sobre B, en tanto A logra que B haga algo que de otra forma no haría, o desplegando capacidad de daño de distintos tipos. Sí. ¿Qué podemos llegar a ver? Eso recomendaba Maquiavelo, ¿te acordás? Cuando hablaba del miedo como un instrumento de sugestión. Sí, el miedo es un instrumento de sugestión. Yo la otra vez, no me acuerdo ya dónde, porque estoy todo el tiempo en el aire y todo el tiempo digo lo que pienso, entonces me olvido de qué carajo dije, si lo dije en la vida o si lo dije... Pero yo la otra vez le recomendaba, no fue en la vida porque yo hablaba con la gente. Yo le decía a la gente, y me parece importante decirlo, porque me acordaba de lo que fue el primer programa de PPT. En el primer programa de PPT yo abrí diciendo, no tengan miedo. Y yo alguna vez conté esta historia, yo venía de un montón de gente que no quería participar del sketch. Convocábamos actores y no querían. Y a mí me parecía una locura porque Canal 13, horario central, ¿cómo que no querían venir? Y no querían venir, les daba miedo. Entonces yo abrí esto no lo conté en ese momento, lo conté años después. Yo abrí ese primer programa de PPT diciendo no tengan miedo. Y la otra vez tuve la misma sensación. No tengamos miedo. No tengamos miedo de lo que puede pasar. No tengamos miedo, porque el miedo nos va a paralizar. Y lo que tenemos que hacer es escuchar, ver, responder, pero no es tener miedo, porque tener miedo es lo peor que nos puede pasar. ¿Vos crees que ella, Cristina Kirchner, ella dijo alguna vez, ¿no? Hay que tenerle miedo a Dios y a mí un poquito. Ahora todo parece que demostrar que hay una gran operación para infundir miedo, tal vez, en la justicia, por ejemplo, en el tribunal que tiene que dictarle el veredicto. Bueno, sí.
Sí, claro, en la justicia, evidentemente. Sí, ya igual una vez que el alegato fiscal se conoció, vos me decís de las otras causas. Sí, o de posibles puede causas. Pasar. ¿Sabés qué pasa? Mira, ustedes lo saben, yo creo que Cristina tendría que haber estado presa hace mucho, esto no es de ahora. Pero no tiene que ver, yo no tengo nada personal contra Cristina, la conocí una vez hace muchos años, no es una persona que yo ni odie, ni por supuesto no quiero, pero que no me despierta ningún tema personal. Estoy tratando de hablar de la Argentina. A mí personalmente, como ciudadano argentino, me avergüenza que Cristina sea vicepresidente. Me avergüenza, realmente me avergüenza. Cuando uno viaja y tiene que explicarlo afuera, no sé qué decir. ¿Me entendés? Es difícil, porque estamos en una situación que es completamente irregular. Si Cristina hubiera estado presa en su momento y las causas hubieran avanzado como tenían que avanzar, toda esta discusión no sucedería. No sé qué pasaría en el país. Lo que yo sé es que los buenos serían buenos y los malos malos. Vos me decís, ¿hubieran ido todos los responsables presos? No, todos no. Pero acá estamos hablando de una condena que simbólicamente es muy importante. Fíjate hasta qué punto es importante que después del atentado y en el proceso este de endiosamiento de Cristina, lo único que importa es esto que Mayans dijo con bestialidad, ¿no? El país se calma si el juicio se termina. Entonces yo digo, bueno, si la posición es esta, ¿saben qué? Terminemos con el Código Penal y el Código Civil, sáquenlos. Digamos que Cristina está afuera de la ley. Y punto, bánquenselo, pero digámoslo. El problema es que mientras estemos pensando por un lado que hay ley y por otro lado que esto no suceda, es una locura vivir así. Por eso para mí el hecho de que Cristina hubiera estado presa en su momento, no me importa, domiciliaria, en Calafate, en cualquier lado, retoma el cauce de las cosas, retoma el cauce de los valores con los cuales vos podés construir un país. Por eso yo decía el otro día, en el editorial de PPT, haber sufrido un atentado, haber sido claramente víctima, yo no lo pongo en duda, el atentado, no lo pongo en duda, haber sufrido un atentado no la vuelve inocente, que es lo que el gobierno quiere hoy. Sí, es bien interesante lo que decís. En tu editorial también traías a colación una ilustración que publica Telam. Vamos a ponerla en pantalla. Terrible. Es terrible, pero nunca naturalicemos esto, ¿eh? Nunca lo naturalicemos. Pongámoslo en pantalla terrible. Porque es realmente terrible. Fíjense. ¿Qué te despertó cuando lo viste? ¿No? Más allá de lo ridículo, porque muchas veces incluso nos resulta tan obsceno. Claro, nos resulta tan obsceno que ya es casi absurdo. No me pareció ridículo. Si te digo técnicamente, el dibujo me pareció feo porque es feo, no es lindo. Sí. Pero técnicamente es feo. Pero no me pareció. Vos sabés que yo conozco periodistas de Telam desde hace 40 años y siempre les molesta que uno hable de Telam como la agencia oficial de noticias. Pero desgraciadamente siempre fue eso, ¿no? La agencia del gobierno, pagada por todos, pero una agencia de propaganda del gobierno. Es una barbaridad que Telam haya publicado esto. Le da una entidad que no hubiera tenido en otro contexto. Ni siquiera en una revista, suponete que esto lo hubiera publicado, no sé, Barcelona, que es una revista acá, humorística. Bueno, hubiera sido otra cosa. Ahora, si esto lo publica Telam, es un mensaje del gobierno. Que el gobierno lo dice directamente. Este es el problema que tiene. El gobierno lo dice directamente, es un dibujo de palabras que dicen en el gobierno. Mayans explicó lo de... Sí, claro. ¿Quieren la paz social? Suspendan el juicio. Dijo, no, yo no quise decir eso. Quise decir que el alegato de Luciani generó esta violencia extrema. Lo están diciendo. Claro, bueno. Mira, a ver, todo parece indicar que esto fue un loco suelto. Un loco suelto, si querés, en cambio de suelto, acompañado. Yo no descarto que quizá haya un protagonista más de esta historia que todavía no encontraron, o supongamos que solo fueron esta chica y el loco suelto. Es cierto que un loco suelto puede ser manipulable. El problema es cuál sería el objetivo. Yo sinceramente no creo que el gobierno haya armado este atentado. Ahora, una cosa, si veo todo lo que pasó después,
yo dudo de lo que acabo de decir. ¿Se entiende? Sí, sí. Cuando uno ve la reacción posterior, vos pensás, lo armaron. Ahora, cuando veo cómo fue, pienso, fue lo que fue. Fue un loco suelto. Eso es muy impresionante porque fue real. Cristina tuvo un arma a 5 centímetros de la cabeza y la misma noche ya lo usaron políticamente, lamentablemente. Sí, claro. Bueno, eso pasó. Y el presidente ya dijo discurso de odio a la prensa, la justicia, y al otro día fue peor, y al otro día fue peor, y así. Sí, sí. Así fue. Y tampoco es que ahora se bajaron completamente, ¿eh? Porque Cerruti habló solo del tema del monitoreo del odio, cosa que, ojo, el INADI lo está proponiendo, y el INADI es parte del gobierno. Lo que no hay es un proyecto de ley. Sí. Pero sí está propuesto e impulsado desde el INADI. Y después, están hablando, por ejemplo, del tema de la pauta publicitaria. O sea, de apretémoslo por la economía, digamos. No, digo cosa que es increíble. ¿Qué ibas a decir? ¿Te interrumpió o no? Sí, claro. Perdón. Dijo, el gobierno tiene derecho a financiar a los medios que considera o que coincidan con los valores de la Casa Rosada. Estaba muy bien, juez, en tu programa diciéndolo, y coincido totalmente, suscribo todo eso. No tiene derecho, porque la plata no es del gobierno. A ver si entendemos esto. La plata de la publicidad oficial es de todos, no es del gobierno. ¿Y sabés qué cómodo me siento diciendo esto? Porque yo tengo 42 minutos de tanda a la mañana. Estoy primero hace 11 años y todo es publicidad privada. El 90% es publicidad privada. Y en la televisión somos el programa más visto de Canal 13. Estoy tapado de publicidad. Tengo más de 9 minutos de publicidad privada. Entonces, ¿sabés qué me da la libertad? Vos hablabas, Caro, de la libertad. Me da la libertad para decirlo. No es la plata del gobierno, no la puedan repartir como si fuera. Y te digo, la manera más democrática de repartir esa plata es según la inserción de cada medio donde la ponen. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el mensaje llegaría a más gente. Es lo que se llama en publicidad costo por contacto. No hay nada, ya está todo inventado, no hay nada que inventar. No hay nada que inventar, sin embargo se inventa. Y acá voy a utilizar, ya que hablamos también tanto de periodismo, voy a utilizar un lenguaje de redacción. Si esto fuera una redacción, el kirchnerismo sí sigue teniendo el poder de imponer el tema de agenda, el tema de apertura. Habla más fuerte en la reunión de etapa, me parece. Porque logran imponer conversaciones como la ley del odio, que dicho sea de paso, además es una idea como ridícula de las autocracias latinoamericanas, que termina con gente condenada a años y años de cárcel, una cosa absurda. Pero termina imponiendo ese tipo de conversaciones, por supuesto, ajuste mediante y todas las situaciones de la falta de gestión que todos sabemos y que están en el corazón de las preocupaciones de muchísima gente. Sigue teniendo el poder de imponer la narrativa. Habla más fuerte. A ver, habría varias cosas para decir sobre eso. Primero, es cierto que habla más fuerte. No siempre el que grita más termina ganando. A veces no, depende. Después, no hay en la oposición un discurso que tenga la misma sintonía. La oposición está muy dividida. Ya a esta altura tendría que unirse. Eso facilita también que desde otro lado se trate de imponer un tema. Y después otra cosa, estamos hablando de un discurso que yo creo que llega más que nada al microclima político. Pero llega a la gente, ¿a alguien le importa? Si salimos ahora a la calle, ¿están hablando del discurso de odio? Claro. Creo que no. ¿Y cómo sigue el país? Adelante, entonces que yo suelo también. Me puedo poner a toser a la par. ¿Cómo sigue el país así? Con el gobierno que no está hablando de la inflación, de la inseguridad. El Congreso no pudo sacar la ley de alquileres. Sí, claro. Hay convocado una ley. ¿Hace cuánto? ¿2 años? Sí, no se hace. No.
todo lo que sacó en la pandemia fueron cuestiones de la justicia. El último proyecto que votó el Senado, entiendo que es aumentar la Corte a 25 miembros. ¿Quién está pensando en semejante delirio? Es que nadie... Y bueno, pero ¿y por qué? Mira, yo no estoy de acuerdo con el discurso de Milei en casi nada, pero sí estoy de acuerdo cuando habla de la casta. Sí. Tiene razón. Los políticos se han transformado en una casta. Se hablan entre ellos, se entienden entre ellos. No le están hablando a la gente. Desde el 2001 para acá hay como un río subterráneo que hoy es un 20% de la gente, que fue creciendo. Son los que en el 2001 decían que se vayan todos, y no era una metáfora, era literal. Querían que se fueran todos, y no se fue nadie. Se quedaron todos. Entonces, eso hoy es un 20 y pico % del electorado. No, probablemente no lo tenga Milei, probablemente lo tenga alguien que aparezca que todavía ni sabemos quién es. A lo mejor en 2 meses aparece el Pato Donald y se lleva el 20 y pico %. Yo, ustedes saben, lo he dicho, no recuerdo si acá, pero lo he dicho, que para mí la elección próxima es una elección de 3 tercios, no de una mayoría y una minoría. Yo creo que va a haber un tercio de la oposición, un tercio del gobierno y un tercio del no voto, digamos. Un tercio del antisistema. En las PASO fue la elección con menos cantidad de gente que fue a votar y también con más cantidad de votos en blanco desde el 2001 para acá. Creo que incluso... Bueno, es que... Incluso mayor. No es ilógico, Nico. Porque cuando... A ver, a vos te dicen, participá, hacé tal cosa, llamá a tal lado. Vos lo hacés, llamás, vas, hacés la cola. Y después no te dan pelota. Te lo dicen una vez, 4, 20, y después no vas más. No vas más, no llamas más. Ya está, listo. Entonces es lógico que la gente vea la política así. Si la política no le permite influir en mejorar su nivel de vida, en mejorar su futuro, entra todo el mundo en una apatía en la cual es lógico que descrea la política. Yo estoy harto de hablar con los políticos. Te digo, es más, meto cada vez más temas de información general, lo que llamábamos cuando éramos chicos, información general, que de política, digamos, porque no me interesan más. No veo programas políticos, me aburren, digamos, no les creo, los conozco, encima los conozco, ¿me entendés? O sea, sé que le está mintiendo, que el otro también. No me da ganas, digamos, hay que reconstruir la mística de la política. La política es un servicio público, un servicio público. Uno tiene que estar orgulloso de estar en la política. No tiene que pedir aumento de sueldo, que es lo que estos tipos hacen. Si nadie les pidió que fueran ahí, pero que lo tomen a pérdida, digamos, van a estar 4 años laburando por poca plata. Y que se la banquen, pero que laburen para los demás. Y si no, que no hagan política. Sí. Hay todo un discurso de los Kirchner, perdón, ahora la interrumpí a Caro, que es el sacrificio que nos costó pagar el IFE, el ATP, y lo hicieron con plata de otros, sacaron un decreto nada más. Obvio, claro, ojalá lo hicieran con plata de ellos, ojalá lo hicieran con plata de ellos. Ahora, ¿por qué pero vos te diste cuenta, esto, perdón, Nico, ¿vos te diste cuenta que cada vez que un político habla de plata, hablan en primera persona? Dicen, yo tengo que pagar tal cosa, dice un gobernador. Eso me costó tal otra, dice un ministro. Es increíble, lo viven como plata de ellos. Le tenemos que pagar al FMI. Bueno, hay otra cosa también muy perversa, ¿no? Bueno, distribuimos tal cosa gratis. No es gratis. Todos los contribuyentes pusieron para que tal grupo de personas no tenga que pagarlo, pero no salió, o sea, de algún lado salió, ¿no? Forma parte de la estafa. Ahora, ¿no crees que quizás hay algunos emergentes que pueden capitalizar esa suerte de, rechazo sistémico a la política o a la clase política? Hoy el peor enemigo de la política son los políticos. A ver si entendemos esto. O sea, el peor enemigo de la política son los políticos que dan malos ejemplos y que no fueron capaces en los últimos 30 años de renovar la política.
Ese es el peor enemigo de la política. Nadie está en contra de la política. Ahora, si vos me decís, si yo estoy en contra de la gran mayoría de los políticos, no tengas duda. No tengas duda que estoy en contra de la gran mayoría de los políticos. Pero son ellos los que están suicidando la política. Hay mucho que laburar, chicos, acá. Hay mucho que laburar, hay mucho que laburar. Va a pasar mucho tiempo hasta que esto cambie. No va a cambiar en 4 años, no va a cambiar en 10 años. A lo mejor yo no lo voy a ver, a lo mejor ustedes sí, pero hay mucho que hacer. Si no tomamos conciencia de eso, nunca vamos a empezar. Porque hay que cambiar la educación, hay que cambiar la justicia, hay que cambiar la salud. Hay muchas cosas para cambiar. Y todo eso no se hace sin liderazgos fuertes. ¿Y por qué no hay manera de hacerlo? Sí, a mí hay algo que me genera cierta... Te escucho y hay algunas cosas que me generan ciertas dudas porque, por un lado, creo que hay algo en el discurso del todo es lo mismo, los políticos, que me parece por ahí un poco injusto y por otro lado un sendero algo peligroso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, nada, hay gente que se recorta, ¿no? Dentro de la clase política. Y además porque Mira, la salida es política. La salida tiene que ser política. Sí, no, yo no tengo duda que la salida es política y que la única salida es la democracia. Esto en principio. Cuando yo hablo de esto es lo mismo que cuando hablamos de la corrupción. Cuando decimos Argentina es un país corrupto. Argentina, el 95% de la Argentina labura. Labura, no afana, gana 2 mangos y se jubila por 1 mango. O sea, esto, nuestra familia, los tipos que conocemos, nuestros amigos, son todos tipos que laburan. ¿Quiénes afanan? Afanará un 5%, ponele un 10%, exagerando mucho. Es así, porque si fuera más, no habría país. Algo parecido pasa en los políticos, pero hay una cosa que pasa también en los políticos, que tiene que ver con cómo son los sistemas para mantener a la política. El financiamiento. Cómo el radicalismo y el financiamiento, cómo el radicalismo y el peronismo terminan en algún lugar siendo funcionales. Yo te voto a un juez, vos votame otro. Yo te doy un diputado, vos dame otro. Pongamos cada uno 2 y 2 en la corte. Esto, desgraciadamente, todos lo sabemos, es así. ¿Todos los políticos son chorros? No, todos los políticos no son chorros. Hay muchos que son honestos, hay muchos que son capaces, hay muchos que pierden parte de su vida en la política. Claro que hay. Ahora, del otro lado también hay un montón, esto quiero decir. Ahora, ¿por qué crees que no hay un liderazgo, no surgió una figura así como una especie de estadista o alguien que vos veas que... Porque yo siento que hay una falla como en mi generación. Yo ya tengo 42. No es solo en tu generación. No, pero tengo 42. No es solo en tu generación. No, mira, tendríamos que ponernos a hablar de historia argentina. A ver, primero no existe la fórmula del líder. Uno nunca sabe cuándo puede aparecer alguien, realmente nunca sabe. Y a veces los propios líderes no sabían antes de serlo que iban a hacerlo. Perón, antes del 17 de octubre, estaba con Eva en una cabaña en el Tigre, pensando y escribiendo una carta que decía, vámonos a Bariloche, dejemos todo. Y después vino el 17 de octubre. Es difícil de saber eso. No hay manera. A lo mejor surge un líder, a lo mejor no. Lo que yo digo es, mientras tanto eso surja, que nos vamos a enterar, obviamente, pero mientras tanto eso surja, tratemos de empezar a ordenar este quilombo. Esto me parece importante. Ahora, por supuesto que muchos de estos liderazgos emergen de nuestro voto, ¿no? Estos liderazgos emergen esencialmente de nuestro voto, por suerte, porque tenemos democracia. ¿Qué revisión tenemos que hacer nosotros? Porque pareciera ser bastante más hondo que obviamente, que los problemas que enumerás de la clase política, pero pareciera haber algo en el tejido cultural. Quizás un poco obvio. Degradado, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido una clase dirigente horrible cuando vos ves nuestra historia. Por supuesto, esto tiene excepciones y hubo mucha gente que hizo todo lo que pudo, pero nuestra clase dirigente realmente no fue buena. Después siempre la gente ha tenido otras urgencias más importantes que la política.
Hoy la mitad de este país es pobre. Sí. Yo entiendo, cuando vos me decís, mira, tal persona dice, y prefiero que me des hoy 10 lucas y yo te voto y no hacerme el boludo y cagarte y no votarte. Lo entiendo. El tipo necesita 10 lucas porque necesita comer. ¿Cómo no lo vamos a entender? Digamos, yo no estoy diciendo los pobres son buenos, los ricos malos. No estoy diciendo eso. Hay buenos y malos dentro de los pobres y dentro de los ricos. Ahora, entiendo la urgencia. Entiendo al tipo que nunca tuvo laburo. Yo he estado momentos sin laburo, he hecho cola para buscar laburo. Es horrible estar sin laburo, porque se te va la personalidad. ¿Cómo explicarte? Es como, es un problema de dignidad, de quién sos en la vida, ¿me entendés? Nuestro laburo es lo que somos, es nuestra manera de estar en el mundo. Entonces lo entiendo al tipo que está, que le dicen, bueno, vení a laburar a tal lado, y el tipo dice, bueno, voy, porque de no tener laburo, lo entiendo. Ahora, el problema no es ese, es cómo llegamos a esas urgencias. ¿Cómo llegamos a estas urgencias? ¿Cómo llegamos a que todo se justifique? Me parece que es por ahí el quilombo, ¿no? Y es cierto que tenemos que ver con lo que nos pasa. Yo creo que ahí, viste esta vieja frase de la gente tiene los gobiernos que se merece. Sí. Yo creo que eso es así en un punto, pero no en todo. Nosotros que somos tipo de clase media, que comimos cuando somos chicos, cuando éramos chicos, tenemos lo que nos merecemos. Ahora, si vos no comiste cuando sos chico, vos sos menos inteligente cuando sos grande. Entonces ahí vos no tenés lo que te mereces. Tenés lo que eligieron por vos, pero no es lo que te mereces. Porque andás a ver si te lo mereces. Estás jodido, lo eligieron por vos. ¿Y crees que hay gobernadores, sobre todo, que utilizan eso, la pobreza, o no la intentaron resolver durante años? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto, porque siempre es mucho más... Bueno, Caro hablaba de la libertad. ¿Sabés qué te da libertad? El conocimiento. El conocimiento te da libertad. Cuanto más sabés, primero, mejor sos, más sensible sos y más libertad tenés para decidir. Cuanto menos sabés... Mira, mi abuela no sabía leer. Mi abuela, doña Carmen, no sabía leer. Vino de España con un cuadro de los Reyes y un libro. Y vos decís, ¿cómo? ¿Vino con un libro si no sabía leer? Sí. Trajo un libro que se llamaba Consejos para la Juventud, que era de 1882, de un cura que se llamaba el padre Tomás Péndola. El libro era terriblemente facho. Decía, por ejemplo, el libro, escuchá, decía, el amor y las novelas conducen a muchos al suicidio. Ajá. ¿Escuchás? Sí. Con ese libro vino mi abuela. Y cuando mi abuela quería ver un cartel en la calle, no sabía qué decía. Cuando quería leer el diario, tenía que mirar las fotos por los dibujitos, porque no lo podía leer. Eso es falta de libertad. Falta de libertad, ¿me entendés? Ahora, claro, obvio que es como Formosa cuando se quedan con los documentos de los indios, sí. o bueno, de la gente analfabeta. Yo siempre odié... San Luis. San Luis, siempre lo odié y debe haber sido por mi abuela eso. Yo no soporto que se abusen de la gente que no se puede defender. Porque digo, no vayas a robar a un jubilado que no terminó la primaria. Anda a robar un banco. Eso no me molesta, robar un banco. Porque el banco se puede defender. Pero un jubilado, ¿me entendés? No se puede defender. Y esto es una selva donde ya no importa nada, ¿me entendés? Y afanan al que haya que afanar, no les importa nada. ¿Y vos decís que tiene solución? A largo plazo sí, a corto plazo no. Largo tampoco si querés para que todos se acuesten tranquilos. A 20, es horrible lo que te voy a decir, pero a 20 o 30 años. Pero primero tenemos que tener ganas. Tenemos que tener ganas nosotros. Y tenemos mucho que hacer. ¿Sabes qué? Mira, es simple. Miremos alrededor. Es un quilombo esto. Es culpa nuestra, entre otras cosas. No nos salió. No nos salió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser mejores, tenemos que estudiar más y tenemos que laburar más. Lo que hicimos hasta ahora no alcanzó.
No alcanzó. Y a los periodistas, ¿qué nos toca? Lo pensaba recién mientras te escuchaba hablar, ¿no? Porque hay algo de lo que vos decís que tiene que ver con la reivindicación de algunos valores, ¿no? Está bueno querer ser el del primer pupitre, digamos. Está bien. Mira, eso. Es por ahí. ¿Qué nos toca a los periodistas? Yo agradezco a Dios a mi edad, que tengo 61, cumplo el lunes que viene 62, mantener la curiosidad. Yo sigo con la misma curiosidad que tenía a los 14, cuando empecé a laburar, pero te juro que es así. Y aparte, a lo largo de toda mi carrera, he tenido millones de quilombos, me han censurado notas, me han echado, todo. Ahora, cuando se prende la puta lucecita de la cámara, digo lo que me sale. Finalmente digo lo que me sale. No me importa si me conviene, si no me conviene. Me importa todo un carajo. Digo lo que me sale. ¿Qué hacer nosotros desde el periodismo? Tratar de estar lo más cerca posible de la verdad. Es así, no es complicado, es eso solo. Y después formarnos, o sea, escuchar toda la música que puedas, leer todo lo que puedas. Cuanto más nos formemos, más sensibles vamos a ser. Y eso nos va a permitir escribir mejor, hablar mejor, hacer mejor televisión, contar mejores historias, digamos. Es eso, no es complicado. Se trata de... Mira, a mí siempre me preguntan, ¿alguna vez te ofrecieron guita, quisieron coimear? Te digo, algunas veces sí, pero ya los últimos años no, porque... Pero yo no es que no, yo hago lo que hago, ¿saben por qué? Para que me respete mi equipo, Me consta. No pienso en el público, realmente, ¿eh? Yo hoy tuve reunión acá al lado con 12 personas. Y yo necesito que esos 12 tipos crean en lo que yo hago, porque si no, ¿qué sentido tiene lo que yo hago? Entonces, para mí es súper importante eso, que los tipos me respeten y que digan, bueno, ok, vamos a acompañar a este delirante. Para mí es súper importante eso. Me consta, escuché decir tantas veces hay que ser mejores. Y te lo agradezco. Y hoy están militando que escuchemos Led Zeppelin también. Ay, mirá, vamos a poner a Zeppelin. No, por la remera. Siempre ella la remerita. Mirá, me iba a cambiar, pero digo, Wiñaski, la reputa que te parió, ¿por qué tengo que salir? Se me salió el coso. ¿Por qué tengo que salir al aire a esta hora? ¿Por qué te dije que sí? Me arrepiento totalmente de haberte dicho que sí. Y entonces terminé consiguiendo un suéter y me puse un suéter arriba de la remera. Pero todo lo que dijiste fue muy lindo, Jorge. Bueno, muchas gracias, chicos. Te quiero. Buenas noches. Y yo también. Chau, Caro. Un beso enorme. Chau. Bueno, ya casi, obviamente se nos fue la hora. Hacemos un parpadeo en Bella y Bestia y ya venimos. Dale. Chau. Bueno, a ver, las novedades que tienen que ver con la declaración o la no declaración de Sabac Montiel en la causa del atentado contra la vicepresidenta. Se negó a declarar, pero trascendió que le habría dicho a las autoridades judiciales que la novia no tiene nada que ver con lo que pasó. Ella sí aceptó declarar, dijo que no había tenido nada que ver con los hechos y entiendo que lo involucró más a su pareja, ¿sí? Tienen derecho a mentir, es indagatoria. La causa recién empieza. Bueno, y por supuesto vamos a seguir teniendo más información sobre la investigación y atención, ¿no? Con las declaraciones también que dio su papá. Sí. En diálogo con Diego Seigman. Vamos a hacer un parpadeo muy breve, ya estamos pasados, seguimos con más.
Hermoso programa, chicos. Hermoso Muchas programa. gracias, Luis. Lo felicito. Ya lo tengo anotado para los Martín Fierro. Ajá, bueno. Vamos, te habías peleado todavía. con la Nata, pero después se amigaron. No, están en la lista. Ustedes siguen. Ah, nosotros. Sí, el programa, Bella y Bestia. Espectacular. Muchas gracias. Sí, Por favor. espectacular. Gracias a la Nata, entonces. Y gracias a Janina Salvador, que Todo. siempre está ahí cerrando nuestras entrevistas. Y por supuesto a todo el equipo de Bella y Bestia y a nuestros vecinos, porque estamos pasados. Hoy ya es mañana y nos vemos cuando, Nico Guiñazzi. Hoy. A las 23, 23. obvio. Chau. Chau.